de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el hijo de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de una promesa. Estas cosas son una alegoría. Aquellas representan dos alianzas. Una, la del monte Sinaí, engendrada para la esclavitud, y es Agar. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre, y esa es nuestra madre. Pues está escrito: alégrate, estéril, la que no dabas a luz, rompe a gritar de júbilo, la que no tenías dolores de parto, porque serán muchos los hijos de la abandonada, más que los de la que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para libertad nos ha libertado Cristo. Manténganse pues firmes y no dejen que vuelvan a someterlos al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Unámonos al Salmo 112 diciendo: bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre? Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcan hoy su corazón, más bien escuchen la voz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor.
Pablo continúa en esta carta a los Gálatas tratando de, pues en aquella época, tratando de hacer conscientes a los Gálatas de la importancia de no depender estrictamente de la ley, que la ley pues tiene su elemento bueno porque nos orienta cuando somos apenas como el niño, lo decíamos, ¿no? Que necesita el pedagogo que debe irle enseñando todos los días al niño lo que debe hacer. Pero que si nos volvemos dependientes de esa ley y no tenemos una ley, nos despistamos, no sabemos qué hacer. En cambio, cuando la persona llega a la madurez en la fe, cuando la persona es capaz de depender no de la ley, sino del Espíritu Santo, que es el que le ha infundido la fe, pues la persona está en esa gran madurez que le permite en cualquier circunstancia, así no tenga una directriz, un policía, un pedagogo, la mamá, el papá, el mayor de edad que le esté diciendo lo que tiene que hacer, si no está, él sabe cómo orientarse, él sabe cómo hacer las cosas. Por eso es que San Pablo dice que los que nacimos de la promesa somos libres, y para ser libres nos libertó Cristo. Es aprender a encontrar el camino que me permita actuar sin romper la norma, pero a la vez sin estar pendiente de la norma. Porque a veces cuando nos apegamos a la norma, nos volvemos demasiado legalistas, la llevamos a una altura y a un extremo tal que entonces nada que no diga la norma me limita. Entonces no, la norma no dice eso, ¿qué hago? No puedo hacer más nada. Y puede ser que la norma no lo diga, pero el hecho de que no lo diga no significa de que algunas cosas que producen bien, ojo, que producen bien no se puedan hacer. Era lo que pasaba con Jesús y los fariseos en la controversia y en la pugna que tenían por el día sábado. Que Jesús llegaba a la sinagoga o llegaba al templo y se ponía a curar a la gente, a liberar a los endemoniados en el día sábado, que la ley decía que no se podía mover ni un dedo para trabajar porque era día de descanso, y que si se trabajaba se cometía un pecado gravísimo, pecado mortal. Y entonces Jesús les decía, pero ¿cómo así? Si el sábado es el día para santificar, ¿cómo es posible que no se pueda hacer un bien? ¿Cómo es posible que no se pueda hacer una obra de caridad? ¿Cómo es posible que no se pueda salvar a una persona? Y les ponía la comparación con el que tenía el burro y se le caía dentro del pozo. El hecho de que sea sábado, si el burro se le cae dentro del pozo, ¿no va a ir a sacarlo? ¿Por qué sábado va a permitir que se le muera dentro del pozo? ¿Va a perder el burro tan caro que es? Porque es que en la época tener un burro era costoso. Hoy día cualquier campesino no tiene un burrito, un caballito, cuesta platica. Y los más pobres no tienen. ¿Ven? Entonces, ¿cómo si la persona es capaz, el campesino es capaz de, aunque sea sábado, ir a sacar al burro que se le cayó dentro del pozo? Pues ¿por qué no podemos sanar a una persona, ayudar a una persona, salvar a una persona de su esclavitud? Y esa era la controversia. Los fariseos, que eran legalistas y esclavos de la ley, le decían, no, pero es que no se puede, venga usted a curar en otro día, cualquier día que sea, pero el sábado no se puede trabajar. Y Jesús les decía, pero si es día de hacer el bien, es día de santificación, pues hagamos cosas que nos santifiquen, ¿cierto? Esa era una gran controversia entre Jesús y los fariseos. Hay
que tener cuidado. San Pablo dice al final de este texto: no dejen que los vuelvan a someter de nuevo al yugo de la esclavitud, es decir, a la ley por la ley. Él quiere que seamos libres, Dios quiere que seamos libres en el actuar, que no sintamos los preceptos y los mandamientos de Dios como un peso. Por eso es que Él fundamenta los mandamientos en el amor. Cuando la ley no está fundamentada en el amor, pues se vuelve un ladrillo gigantesco, pesadísima. Es que me obliga la ley a hacer algo que yo no quiero. Pero cuando la cuestión es del amor, el amor me lleva a vivir las cosas de la forma más sencilla. Cuando yo amo algo, así sea pesado, entre comillas, lo hago. Lo hago y me siento feliz haciéndolo. No me cuesta. Por eso hay que llegar a ese grado de madurez, al grado del amor. Y entonces San Pablo, tomando aquí los dos hijos de Abraham, el hijo de la esclava y el hijo de la libre, dice: esto es una alegoría para hacernos entender que los que dependen y nacen de la ley son esclavos, pero los que dependen y nacen de la fe, del amor, son libres para actuar. Son libres. Uno actúa con mucha tranquilidad. Es interesante ver cómo la gente quiere supuestamente defender sus derechos, pero no entiende que tiene que cumplir unos deberes. ¿Sí? Yo pongo mucho el ejemplo de la cuestión de tránsito, porque cuando la gente ve el policía y tiene alguna cosa que sabe que le va a hacer poner una multa, la gente inmediatamente comienza a buscar cómo evadirse. Uno comienza a ver motorizados 100 metros antes de donde está el retén. Comienza como locos a ver por dónde se salen y arman unos trancones y hacen unas hazañas impresionantes con sus motocicletas y sus carros, los conductores, para evadir el retén. ¿Ya? ¿Por qué tienen miedo de llegar donde la autoridad? ¿Por qué una persona se espanta cuando llega donde el policía? Porque tiene su guardado. ¿Por qué si sabe que hay autoridad y en cualquier momento puede aparecer? No, porque no sabemos el día ni la hora. Igualitico pasa. ¿Por qué no tratamos de estar al día? ¿Por qué queremos beneficiarnos de las cosas sin cumplir lo que nos corresponde, si es que es por mi propio beneficio? ¿Ya? Es que somos muy pobres. Bueno, puede ser. Es que este es mi medio de trabajo, dice. Pues si es su medio de trabajo y trabaja con él y le produce, pues ¿por qué no va sacando de a puchitos para poder ir ahorrando lo que le corresponde pagar? ¿Ve? Yo soy un ignorante de las finanzas, pero nunca me he quedado colgado en nada, bendito sea Dios. ¿Cierto? Porque es que uno tiene que estar bien. Yo no voy a llegar donde el Señor cuando me haga pasar por la aduana del cielo. Ay, es que se me olvidó. Ay, es que yo era muy pobre. Ay, es que yo estaba ocupado en otra cosa. Ay, es que... No, eso nos va a pasar como ayer el Evangelio, ¿no? Usted, su traje de fiesta, ¿dónde está?
No hay traje de fiesta. Amárrenlo y échenlo a las tinieblas. Chao. Es que el Señor nos lo ha dicho muchas veces, ¿no? Nos ha dicho muchas veces que la llegada de Él será como la de un ladrón. Usted no sabe a qué hora llega el ladrón. Cuando se da cuenta, está en la situación, lo están atracando, usted no se lo esperaba. La gente me da risa que comienza a decir, ay, si yo hubiera sabido. Pero es que no siempre hay que saber las cosas. Uno tiene que estar listo. Uno tiene que estar libre. Uno no tiene que estar sometido. Uno tiene que estar buscando siempre la madurez, la libertad. Somos hijos de una promesa de libertad. Y la norma y la ley no están hechas para esclavizarnos, sino para liberarnos. De tal manera que puedas actuar de una manera tan natural que no tengas que temerle a nada ni a nadie. Ni al policía, ni al gobernador, ni al juez, y menos a Dios. Sí, porque a Dios no se le tiene miedo. A Dios se le tiene temor de respeto, pero jamás miedo. Jamás miedo. El único que le tiene que tener miedo a Dios es el diablo. Y eso porque sabe que la tiene perdida ya, por querer engañar a todo el mundo. Pero de resto nosotros no. Así que es importantísimo que nosotros seamos capaces de comprender que debemos ir más allá de la ley. Nuestro actuar tiene que ir más allá de un simple mandamiento, de un simple precepto. Hay que dejarnos llevar del corazón en la búsqueda del bien, de la verdad, de la justicia. Por eso es que San Agustín dice que quien ama hace lo que quiere. Y a uno esa frase le parece escandalosa. ¿Cómo así que el que ama hace lo que quiere? Sí, pero es que el amor verdadero no le permite a usted hacer absolutamente nada en contra de nadie ni de usted mismo. El amor verdadero lo lleva a buscar siempre el bien superior y común. No el bien para mí o el bien para uno solo, no, el bien superior y común. Entonces es un bien justo, es un bien honesto, es un bien superior. Eso es lo que el San Pablo quiere en nosotros. El último párrafo dice, resumiendo, hermanos, no somos hijos de la esclava, de la ley, sino de la mujer libre, ¿sí? Es decir, de la fe, del amor. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. No se sometan de nuevo a ese yugo. A mí me preocupan grupos que vuelven a tomar la ley como el fundamento, los fundamentalistas. Y si hay algo que aparenta ir en contra de la ley, crean una cantidad de ideas para generarle miedo a las personas y intimidarlos y llevarlos a temblar delante de Dios, y hasta los apocan, porque la gente se vuelve apocada frente a la ley, no sabe qué hacer, tiene que estar preguntando siempre. Tiene que estar preguntando siempre. No saben actuar de forma madura y libre con las cosas del Señor. Y el Señor quiere es que seamos eso, adultos en la fe, libres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.